Cordial saludo para todos, compañeros e instructor. En esta oportunidad voy a realizar la sustentación del mapa mental correspondiente a la unidad número 4 de la metodología de la investigación, para lo cual dentro de este mapa mental vamos a realizar la citación de las diferentes referencias utilizadas para el desarrollo y desarrollo de los temas dentro del presente mapa mental. Para iniciar, puedo indicar que el planteamiento del problema, objetivos y justificación es parte fundamental para el inicio de una investigación, dependiendo del tipo de investigación que vayamos a hacer. Recordemos la unidad número 3 del pasado corte, en donde podíamos observar los diferentes tipos de investigación. Para cada una de ellas, hay que realizar estos tres principales partes del proceso de la investigación para determinar cuál es la metodología y demás procesos a realizar dentro de la investigación. Inicialmente, puedo indicar que el planteamiento del problema se define seleccionando inicialmente un tema o una idea. Sin embargo, al seleccionar el tema o la idea principal a investigar, pues no vamos a tener todas las actividades a realizar. Para eso hay que realizar precisamente el planteamiento del problema que vamos a solucionar. Para realizar el planteamiento, pues debemos seleccionar principalmente la idea principal, para lo cual el investigador debe estar familiarizado con el tema. Debe estar inmerso en el tema, debe preocuparse por investigar el tema, ya sea un tema escogido voluntariamente o un tema ya que se lo hayan asignado en diferentes partes de la investigación, ya sea una investigación científica o demás. Debe tener presente la complejidad de la idea y revisar seriamente los antecedentes y la existencia de estudios que preceden la investigación inicial. Como podemos ver de pronto en esta imagen, la selección de ideas pues, nos permite validar qué idea es la más innovadora, qué idea es la deseable investigar o qué idea puede ser descartada o cuál idea es viable para que pueda realizarse realmente una investigación. Para desarrollar el planteamiento del problema, vamos a hacer claridad en que debemos, aparte de seguir ciertos pasos, debemos tener muy claro cuál es la idea y el problema principal. Para ello vamos a citar a este autor, perdón, al autor Russell Ackford, el cual es un arquitecto, filósofo, pionero y promotor del enfoque de sistemas de investigación de operaciones, y él se autodenominaba como solucionador de problemas. Con eso indica que, y lo voy a citar textualmente, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. En mi modo de reflexionar frente a este argumento del autor, puedo pues indicar que el problema correctamente planteado es aquel en el que se puede visualizar su contexto, en donde podemos verificar cuál es realmente la importancia de este problema a resolver, de modo que básicamente ya con esto podemos tener claro qué metodologías usar, en dónde vamos a encontrar esas soluciones, qué herramientas para hacer las diferentes mediciones usar. Además, el estudio también nos indica que el planteamiento del problema es firme formalmente esa idea que anteriormente nos hemos seleccionado, y es decir, que debemos traducir el pensamiento en términos comprensibles para el espectador o público objetivo de esta investigación. Además, escoger un problema específico en términos concretos y explícitos. El problema escogido debe ser susceptible a ser investigado basados en procedimientos científicos, es decir, que el problema que nosotros hayamos planteado inicialmente se debe desarrollar mediante el desarrollo de la investigación.
y los diferentes pasos que vamos a usar para eso. Para plantear el problema, debemos realizarnos la siguiente pregunta: ¿de dónde surge el problema de investigación? Para ello quise citar diferentes autores, los cuales pues, nos pueden dar respuesta a esta pregunta mediante artículos que ellos han escrito, artículos, por decirlo de alguna manera, aterrizados a una realidad y a un contexto en lo que nosotros como estudiantes o demás personas que deseen plantear los problemas de investigación, pues puedan llevarse una idea un poco, como lo indicaba anteriormente, más aterrizada a los contextos que podemos tener en la cotidianidad. Para esta oportunidad, Quintana en su artículo de planteamiento del problema de investigación, errores de lectura superficial de libros de texto de metodología, eh, este autor hace una aclaración de los diferentes inconvenientes que tenemos, en este caso nosotros como estudiantes, a la hora de escoger, por decirlo de alguna manera, un marco teórico para iniciar una investigación. La respuesta de este autor frente a la pregunta nos dice que los problemas de investigación pueden surgir de la cotidianidad. En este caso, la cotidianidad, pues es literalmente validar el contexto en el que estamos y puede surgir dentro de las lecturas que hagamos, los programas de televisión que veamos, los programas de radio o las conversaciones que tengamos con nuestros colegas o con diferentes actores de nuestro contexto. De ahí puede surgir un problema de investigación. Por su parte, el autor Becerra nos indica que un problema de investigación consiste en todas aquellas cuestiones relacionadas con razones, causas, motivos de los desequilibrios, rupturas, contraindicaciones, insatisfacciones y conflictos que involucra el sujeto cognoscente. En este caso, recordemos como lo veíamos en la unidad número 1 del conocimiento humano, el sujeto cognoscente es aquel que está dispuesto a recibir un tipo de conocimiento, que usa todas sus facultades mentales, sus sentidos, sus facultades cognitivas, para dentro de su mente poder establecer ese proceso de conocimiento. Lo que quiere decir en este caso el autor es que el problema de investigación puede ocurrir en ese contexto del sujeto, donde puede determinar ciertos problemas y ciertos planteamientos de problemas a resolver. Y también él nos indica que el conocimiento es un desconocimiento de algún asunto de interés cognitivo. En este caso, al desarrollarse toda esa serie de funciones a la hora de realizar o de obtener un conocimiento, el sujeto puede determinar que cierto objeto o cierta circunstancia no tiene por decirlo de alguna manera, un marco teórico, algo que ya se haya investigado, que ya se haya resuelto. De ahí puede salir un problema de investigación. Para ello, él nos plantea el siguiente ejemplo, en donde un problema de investigación puede o contiene 3 elementos: la sensación, la descripción del problema y la causa. En el ejemplo, la sensación, en este caso, es lo que nosotros podemos observar o determinar de ciertas situaciones. Para un ejemplo, la sensación es que los alumnos no saben matemáticas. Es lo que nosotros a simple vista podemos observar dentro de un contexto, en este caso, un salón de clases o un aula. La descripción del problema, que es los síntomas, por decirlo de alguna manera, la sintomática, en este caso describe el problema de cómo nosotros podemos definir que los alumnos no saben matemáticas, ya que no definen correctamente conceptos, desconocen las fórmulas, hacen malos cálculos, no aplican bien operaciones. A pesar de que nosotros ya tenemos, por decirlo de alguna manera, la descripción del problema, las causas en este caso son desconocidas, no sabemos por qué motivo los estudiantes no, no están o no saben matemáticas. Es decir, ese sería el problema a resolver en este caso. El siguiente autor, Pasek de Pinto, desarrolló un artículo
para una revista de investigación científica, en donde básicamente nos dice que para resolver esta inquietud de dónde surge el problema de investigación, el planteamiento del problema es un discurso argumentativo construido por el investigador y debe convencer al lector de que el problema existe y que es un problema realmente. En este caso, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un discurso argumentativo? Realizando razonamientos concretos y con creatividad. Debe hacerse mediante un trabajo redactorio, un trabajo que lo podamos redactar con ideas, en donde el espectador pueda específicamente saber que ese problema existe y por qué existe y por qué es un problema a solucionar. Y de igual manera se hace mediante la construcción de un lenguaje escrito como indicado anteriormente, donde tenga narraciones, argumentos y descripciones, como podemos, en este caso, esta imagen nos representa un autor debe realizar esa investigación para que los espectadores pues se convenzan y se puedan llevar una idea inicial de toda la investigación que se va a realizar. Adicionalmente, el siguiente autor nos indica básicamente que el planteamiento del problema de investigación es hacer una descripción inicial del fenómeno a estudiar. Él nos indica que debemos tener en cuenta 4 pasos para realizar el planteamiento del problema. La primera es iniciar una descripción del fenómeno a estudiar, es decir, debemos determinar ese fenómeno y hacer una descripción básica del contexto en la que vamos a realizar ese estudio, además de definir el ámbito espacial en el que se produce el fenómeno, es decir, que vamos a determinar en aras del lugar donde se desarrolla ese fenómeno y donde se va a desarrollar la investigación, definir el ámbito temporal, es decir, a nivel de tiempo o época, porque podemos realizar una investigación basadas en hechos anteriores a nuestra época o una investigación de nuestro contexto actual o de igual forma una investigación de un hecho que hagamos ahorita y tenga consecuencias a futuro. Entonces, eso debemos definirlo y señalar y describir de forma concreta los sujetos que involucra el fenómeno, entendiéndose por sujetos las personas, instituciones y demás que puedan verse afectados por este objeto de investigación. En el siguiente esquema podemos observar y nos lo brinda el autor en su artículo, el cual es un esquema pero este esquema no es para no son los pasos para plantear el problema, sino es un esquema para definir cuál es el planteamiento de ese problema de investigación. Entonces nos indica que inicialmente debemos revisar bibliografía, consultar con expertos y estar interesados en la investigación. Como indica al inicio, para tener o seleccionar esa idea, el autor debe estar plenamente comprometido e inmerso en esa investigación que va a realizar. Lo puede realizar pues revisando la bibliografía, consultando con los demás expertos. De este modo se selecciona el tema. Sin embargo, este es como un diagrama de flujo donde nos indica si no se ha seleccionado el tema, lo podemos revisar, consultar con los expertos, llevándolo, digamos, como por ejemplo, a un ámbito empresarial o profesional o igual educativo, en donde nos asignan un tema a investigar, una problemática a resolver, o un tema general donde vamos a precisamente seleccionar ese tema. Pues podemos consultarlo con nuestros colegas, con nuestros superiores y demás gente o personas que estén inmersas dentro de ese ámbito a investigar. De igual forma debemos realizarnos esta pregunta que es indispensable y es estar seguro que el tema que se quiere investigar, ya que esto pues dependerá del desarrollo de todo el proceso de investigación. De no seleccionar un tema adecuado o un tema en el que estemos seguros queremos investigar, pues la investigación va a tomar otros rumbos y no se va a desarrollar correctamente y probablemente los objetivos que nos hayamos planteado o esas preguntas no van a poder tener respuesta.
Si la respuesta en este caso a esta pregunta es si estoy seguro de que ese es el tema que quiero investigar, se debe realizar una primera presentación o un boceto de ese planteamiento del problema, en donde de igual manera lo vamos a revisar, lo vamos a consultar con esos expertos y de los resultados de eso ahí podemos hacer las correcciones necesarias. De los resultados podemos ya plantear el problema en una versión definitiva para empezar nuestro proceso de investigación y que el desarrollo de este proceso pues se lleve a cabo de manera exitosa. De este modo, citando estos autores, pues nos podemos ya tener una idea de dónde puede surgir un problema de investigación y en este caso cómo serían los principales pasos para abordarlo. El proceso o el planteamiento del problema tiene un proceso en el cual lo podemos observar de la siguiente forma. Inicialmente, para plantear un problema y ya como tal redactarlo, llevarlo a un ámbito ya no solo, digamos, solo como un pensamiento, sino ya empezar a realizar la investigación o el desarrollo de la investigación. Inicialmente vamos a identificar el problema. En este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Haciendo un descubrimiento del tema principal, del tema que nosotros hayamos escogido, validar los orígenes y factores de este problema, los antecedentes, como le indicaba anteriormente, mediante referencias bibliográficas, o nos podemos guiar también en anteriores investigaciones, guiándonos cómo las personas o cómo los diferentes autores o realizadores de las investigaciones hayan podido desempeñar en este hecho. Y también nos vamos a hacer la validación de la naturaleza del problema. Es de naturaleza práctica, es decir, el problema se va a poder resolver como tal o simplemente lo vamos a poder resolver mediante datos o haciéndolo a través de la teoría. Posteriormente, y el siguiente paso de este proceso es la contextualización del problema. Vamos a revisar los antecedentes del tema. Vamos a realizar estudios previos y a validar los estudios previos. Esta imagen pues nos puede representar ese tema. Nosotros podemos hacer un análisis de diferentes acciones o investigaciones que se han hecho o planteamientos de problemas a un tema similar al nuestro, en donde vamos a realizar prácticamente un filtro de esos estudios y vamos a validar qué ideas nos pueden servir, qué procesos hicieron los anteriores investigadores y nos pueden servir a nosotros o cómo podemos también mejorar esas técnicas de investigación. Y dentro de la contextualización del problema, valga la redundancia, vamos a revisar el contexto de la problemática. Si, como en este caso, en la imagen, podemos validar en esta ocasión si es un problema, por ejemplo, del recurso hídrico, en donde evidenciamos cierta problemática de escasez de agua o ya sea contaminación del agua. Nosotros debemos validar el contexto en el cual se está presentando esto. Entonces, validar el contexto medioambiental, validar ese contexto social de cómo viven las familias, por qué se está contaminando, validar todo lo que lleva a ese problema o esa problemática a solucionar. Vamos a hacer una delimitación del problema, es decir, a evaluar y a indicar el alcance que va a tener ese problema y esa solución que vamos a dar. Explicando, en este caso, variables generales y globales. Volviendo al ejemplo del agua, puede ser explicando esa problemática que se ve a nivel global, pero se acerca al contexto inmediatamente específico, al problema inmediato de ese problema que sería ya nuestra zona o depende de lo que vayamos a investigar. Debemos hacer una justificación de ese problema de modo que podamos evaluar la pertinencia, la importancia y la relevancia de este problema en el contexto y en la sociedad, o depende también de la forma en la que vayamos a investigar. Y nos vamos a realizar las diferentes preguntas de los por qué.
por qué elegí ese tema, por qué ese tema es importante y la razón que hay para la elección de ese tema, las razones que hay detrás de la elección de los temas a investigar. Adicionalmente, y por último, y que es lo que ya se va a concretar dentro del documento de investigación, es la formulación del problema. La formulación del problema se realiza a través, se redacta de manera interrogativa, se realizan precisamente esas preguntas, se describe ese problema a investigar y se argumenta el problema que se va a abordar con el fin de buscar las diferentes soluciones a esta problemática. En esta parte, ese sería el planteamiento del problema. Sin embargo, también en el material de estudio podemos observar y nos va a indicar los criterios que debemos tener en cuenta para ese planteamiento del problema. Los criterios básicamente, según el autor Kelliger, en 1995, perdón, nos puede indicar que debemos tener en cuenta 3 criterios principales para plantear ese problema. El primero es que debe expresar una relación entre 2 o más variables, sí o sí, o lo más recomendable es escoger 2 variables. No siempre el planteamiento del problema debe validar uno solo, sino 2 o más. Y formular la pregunta. Formular la pregunta de forma pues, interrogativa. Un ejemplo de ellos es en qué condiciones, cuál es la probabilidad de que ocurra, cómo se relaciona tal variable con la otra. De esa manera se debe redactar. Y también uno de los criterios importantes para plantearse un problema es la posibilidad de realizar pruebas. En este caso no podemos basarnos en algo simplemente pues basados en la cotidianidad nos podemos puede surgir ese problema a investigar, pero no debemos simplemente basarnos en algo empírico, sino que debe realmente observarse y ser medible y se pueda resolver y esa pregunta se pueda responder de una manera adecuada. Además, para enunciar dentro de los criterios, del planteamiento del problema, se debe enunciar el problema. Para enunciarlo, se debe mostrar y exponer las características o rasgos del tema, la situación o los aspectos previamente escogidos y definir el estado actual de la problemática. Es decir, que enunciar el problema básicamente es narrar esos hechos que se caracteriza esa situación que estamos investigando, mostrando las implicaciones que tiene y sus posibles soluciones. Ese es el fin que debemos, para plantearnos ese problema, debemos validar que tenga una solución y que pueda solucionarse mediante ese desarrollo y la investigación. Adicionalmente, la formulación del problema ocurre cuando el investigador dictamina o hace un pronóstico sobre la situación del problema. Ese pronóstico se realiza a través de preguntas y se elabora mediante diferentes niveles de pregunta. La pregunta general, interroga sobre la esencia del problema. Ese va a ser el título de nuestro estudio, por decirlo de alguna manera, ya que la pregunta general es con la que nos vamos a basar para desarrollar esa investigación y es la que pues inicialmente debe atrapar al lector o al público objetivo en este caso. Las preguntas específicas nos interrogan sobre los aspectos concretos y son subpreguntas de la pregunta general. Adicional, estas preguntas deben estar orientadas a la respuesta a la solución de la problemática que hemos planteado para nuestra investigación. En este caso, si bien una problemática puede ser la situación actual económica del país y cómo esta afecta a nivel empresarial, la pregunta general, en este caso, basándonos en la explicación, la pregunta general podría ser: ¿cómo afectan las medidas económicas del gobierno en la actividad empresarial? De una vez planteada esta pregunta, pues el lector puede verificar de qué se va a tratar esta investigación y qué posibles respuestas hayan frente a esta pregunta. Y las específicas
ya son prácticamente como ese paso a paso de preguntas para llegar a responder la pregunta general. Entonces, afectan las políticas económicas del gobierno a toda la actividad empresarial. Ahí nos vamos a decir si sí puede afectar a todas, a una gran parte, o no las afectan. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de la economía que afectan más a esas actividades empresariales? ¿O qué piensan los directivos empresariales de tales medidas? Esas subpreguntas de la pregunta general, pues nos van a aportar las respuestas para solucionar esa problemática o esa pregunta general. Mediante también el planteamiento del problema, tenemos los criterios de conceptualización del problema. Es decir, en cada uno de los procesos de investigación vamos a tener que basarnos en la teoría y en los conceptos necesarios para el desarrollo. Esa conceptualización debe tener el interés, debe ser basada en el interés que tenga el investigador. Es decir, la idea principal, el investigador cómo la va a resolver o cómo la llevará a cabo mediante esta conceptualización, y debe tener un fundamento, como lo indicaba anteriormente, científico, teórico, de ideas sólidas en las que no existen preguntas técnicas, esenciales para formular preguntas de investigación. Sin embargo, tienen su origen en la realidad o el conocimiento de la teoría. Básicamente, para plantear ese problema, podemos basarnos en diferentes artículos científicos y demás conocimientos teóricos para poder desarrollar esa idea frente al planteamiento del problema. Adicionalmente, y como parte fundamental del inicio de la investigación, pues tenemos los objetivos, ¿no? Los objetivos son el resultado al que se puede obtener mediante el proceso de investigación, es decir, la finalidad por la cual nosotros vamos a realizar un programa de investigación, una investigación. De este modo, son los logros, como indicaba, los logros o resultados que se esperan mediante la investigación y responden a esas preguntas o a esos interrogantes que se han planteado anteriormente, pues en el planteamiento de ese problema. Tiene diferentes características, las cuales debemos tener en cuenta a la hora de redactarlos y formularlos. Los objetivos deben expresarse de forma clara y precisa para evitar de este modo confusiones, que el lector pueda interpretarlos, es decir, que sean lo más claros posibles, que no interfieran en esa desarrollo de la investigación de una manera negativa, donde diga que quizás no se cumplieron, cuando realmente sí se hayan podido cumplir, sino que por la forma de la redacción de los objetivos, pues no se puedan evidenciar. Los verbos más utilizados son, como lo muestro acá: determinar, describir, identificar, formular, que son los más utilizados y que puedan de una manera u otra ser medibles a la hora de contrarrestarlo con la investigación. La formulación de los objetivos, según el autor y según el material de apoyo, Tamayo, en 1995, nos indica que lograr comunicar lo que se intenta realizar es la base para la formulación de objetivos. Para la formulación de objetivos se indica lo que se pretende hacer y obtener como resultado. Como indicaba anteriormente, pues al ser planteados de manera clara es el fin o la razón por la cual se hace esa investigación y se puede determinar. Los objetivos deben responder a lo que el investigador tiene en mente y tiene como propósito, y debe ser planteado de una manera en que no se admitan pocas interpretaciones, es decir, que el autor lo puede interpretar de la manera en la cual está redactado o formulado, que no tenga varias aristas, por decirlo de alguna manera, en la que el autor pueda interpretarlo de una forma incorrecta. La formulación de los objetivos también, según el autor,
ciertas características para enunciar esos objetivos. Para enunciar los objetivos se debe realizar a base de un conjunto de palabras que logran expresar ese propósito determinado e identificar ese tipo de resultados concretos a los que se quiere llevar, donde se relacionen las acciones relacionadas con las metas y que sean posibilidades reales de conseguir. Para ello, pues se debe plantear el objetivo general de la investigación, en donde vamos a plantear lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Como lo indicaba anteriormente, el objetivo de la investigación debe ser medible, debe ser que se pueda comparar y que se pueda validar dentro de la investigación que sí se pueda cumplir. Y este objetivo general básicamente debe responder a la pregunta, ¿para qué realizar esa investigación? ¿Cuál es la problemática que se desea solucionar? Y los objetivos específicos son realmente los que se van a investigar como tal, los que van a desarrollarse en el proceso de investigación. Son prácticamente como el paso a paso, o como lo podemos ver en esta imagen, el paso a paso para lograr ese objetivo general. Son como la escalera que nos va a llevar a cumplir esos objetivos y son los objetivos específicos, es directamente lo que se va a resolver en esa investigación, lo que se va a resolver. Sí. Por otra parte, tenemos la justificación de la investigación, que es, como lo indicaba anteriormente, junto con los objetivos y el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, pues es primordial para dar inicio a esta investigación y poder verificar inicialmente los argumentos en los que muestren la importancia de esa investigación, la relevancia que tiene la investigación para el campo, en el campo que se está realizando. Y se debe hacer una delimitación. En la justificación se hace la delimitación a través de conceptos, a través de la cronología en la que se va a desarrollar y la geografía en la que se va a desarrollar esa justificación, esa resolución de ese problema o la investigación como tal. Adicionalmente, tenemos la clasificación de la justificación. En este caso, tenemos son tres clasificaciones donde podemos primero observar la justificación práctica en la que el autor nos puede indicar qué es el desarrollo que ayuda a resolver un problema y propone estrategias para que de aplicarlas puedan contribuir a resolver ese problema. Es decir, que se pueda realizar una acción para resolver ese problema. Acá podemos validar un ejemplo en donde si queremos investigar las causas de mortalidad en un barrio X de una ciudad particular, el investigar estas causas puede dar herramientas para prevenir la mortalidad o las enfermedades que están ocurriendo. Es una investigación que podemos llevar a la práctica, que con la investigación podemos obtener resultados prácticos para solucionar ese problema. La justificación teórica es cuando el propósito es generar una reflexión o un debate sobre el conocimiento existente, donde se confronta con una teoría actual, se contrastan los resultados tanto de la investigación actual que estamos realizando como con otra y se muestran soluciones para que se puedan proponer nuevos paradigmas de la investigación. Es decir, si como el ejemplo, o relacionado con el ejemplo anterior, en este caso para una justificación teórica es una propuesta de un nuevo modelo o una nueva teoría que explica el manejo de las enfermedades, ¿sí? Lo podemos contrarrestar con otras investigaciones, sin embargo, pues la nuestra puede también brindar información al campo, en este caso de la salud, que es el que se está manejando. Y por otro lado, la justificación metodológica es cuando la investigación la hacemos con el fin de proponer un nuevo método o estrategia para generar un nuevo conocimiento. Es decir, vamos a hacer una investigación
que va a generar un nuevo conocimiento, que va a generar un conocimiento viable y confiable. Cuando se crea un nuevo instrumento, por ejemplo, para recolectar o analizar información, donde se crean otras formas de experimentar más variables o de estudiar de una forma más adecuada a la población, por ejemplo. De este modo, quisiera que podamos observar un video en donde pues prácticamente nos indica la importancia que tiene el planteamiento del problema, el desarrollo de la investigación, donde pues nos explican también básicamente las formas en las cuales el planteamiento del problema interviene para un correcto desarrollo de la investigación. Donde podemos observar básicamente la forma en la que el autor, en este caso del video, a dar otro punto de vista del planteamiento del problema. Ok, de esta manera, pues se culmina el proceso, perdón, la sustentación de este mapa mental de la unidad número 4, referenciando, como les decía anteriormente y al principio, el material de apoyo, la unidad número 4 y los diferentes autores que nos ayudaron a realizar este mapa mental y los diferentes tópicos del mapa. em, Donde tenemos a este artículo de planteamiento del problema de investigación, errores de la lectura superficial, del autor Quintana, en su artículo del 2008, el autor Bausch del 2007, donde nos indica
no nos brinda un artículo de revista que tiene por título El problema de investigación, la revista de la Facultad de Medicina. Arias Castellón y Juan Camilo nos hace también partícipes o nos ayuda a validar este tema a través del artículo Plantear y formular un problema de investigación, un ejercicio de razonamiento, de también el artículo de la revista Lasallista de Investigación. También Becerra en 1994 nos brinda este artículo de problema, problemática y primer esbozo de la teoría. Esa sería por el momento la sustentación de la unidad número 4. Les invito, compañeros, si tienen alguna duda o quieren participar con algún aporte para realizar como un debate de este mapa mental. Pues me parece una muy buena sustentación, dado que nos explica paso a paso los procedimientos para, pues, para plantear y buscar el origen de algún problema, ya sea pues un problema general o en pues, un problema específico, y para así pues, mirar también los objetivos y pues, justificar y buscarle la solución al problema para X o de investigación. Exacto, sí, señor. Pues, compañeros, sí, como lo indicaba pues al principio, son los pasos iniciales y los fundamentales para el desarrollo, ya que como tal, un proceso de investigación o una investigación, pues realmente se debe hacer de manera interdisciplinar, por decirlo de alguna manera, donde todos los pasos influyen y todos los pasos son importantes para poder desarrollar esa investigación y realizar esos procesos. No solamente con una idea que tengamos, sino básicamente planteándonos ese problema vamos a poder validar cuáles son las metodologías principales a usar y las mejores para poder tener el desarrollo de la investigación y que esa investigación pues pueda realmente responder esos interrogantes iniciales eh, que hayamos planteado. Bueno, pues todo lo que expuso nuestra compañera Angie, creo que estoy de acuerdo. Eh, Creo que a todos nos quedó claro. Yo destaco pues la importancia de la planificación y la definición precisa pues de este proceso de investigación, porque creo que es importante y esencial porque nos proporciona pues una base sólida y nos orienta sobre todo para este proceso de la investigación. Y pues así podemos tener una definición clara del proceso de los paso a paso que nos mencionaba Angie. Correcto, compañera. Sí, sí, estoy de acuerdo porque sí debe ser precisa y clara el planteamiento del problema para que así mismo puedas funcionar los diferentes pasos de la investigación y se pueda desarrollar con éxito. Sí, compañera, pues yo estoy de acuerdo pues en todo lo que dijo Angie, pues es una solución y o sea, como que explicas y das todo, como varios conceptos a una solución, a saber cómo manejar cierto tipo de problemas, identificar y pues analizarlos y solucionar pues el asunto que pues no puede ser así, hay veces mucho evidente y pues ofreces muchas estrategias.
Muchas gracias, compañeros.